Hola, hoy hablaremos sobre las preguntas objetables en el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Conocerlas es fundamental para identificar cuándo una pregunta incumple las reglas del juicio oral y cuándo corresponde presentar una objeción. Veamos cuáles son y por qué. Pregunta impertinente. La pregunta impertinente es aquella que no tiene ninguna relación con el objeto del interrogatorio ni con los hechos que se está investigando. Por ejemplo, si se está juzgando un robo y en este caso el abogado pregunta ¿cuántos hermanos tiene usted? Esta pregunta no aporta nada para esclarecer el caso. ¿Qué haría la parte contraria? Objeción, señor juez. Pregunta impertinente, porque no guarda relación con los hechos materia del proceso. Pregunta sugestiva. La pregunta sugestiva es aquella que el abogado ya sugiere la respuesta dentro de la misma pregunta. Por ejemplo, ¿usted vio al acusado salir de la cadena con el celular en mano, verdad? Aquí prácticamente se le está diciendo al testigo qué es lo que tiene que responder. Es importante mencionar que en el interrogatorio directo normalmente no está permitida. En el contrainterrogatorio, por regla general, sí se permite porque el abogado busca controlar la respuesta del testigo. Pregunta capciosa. La pregunta capciosa es la que busca engañar o inducir al error al interrogado, dando por cierto un hecho que no ha sido probado. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿no? ¿Cuándo dejó de golpear a su esposa? La pregunta supone que la persona sí golpeaba a su esposa, aunque eso nunca haya sido demostrado. Pregunta ambigua. La pregunta ambigua es una pregunta confusa que no permite entender exactamente qué se está preguntando. Por ejemplo, ¿usted vio cuando salió? Aquí sugiere la duda. ¿Quién salió? ¿A quién se refiere? Esta pregunta no es clara, por ende merece ser objetada. Pregunta especulativa. La pregunta especulativa es aquella que obliga al testigo a hacer suposiciones sobre hechos que no conoce. Por ejemplo, ¿qué cree usted que pensaba el acusado cuando ingresó al local? En esta pregunta el testigo no puede saber lo que la otra persona estaba pensando. Por ello aquí procede lo que es la objeción. Pregunta de opinión. La pregunta de opinión se presenta cuando al testigo se le pide emitir una opinión personal en lugar de declarar sobre los hechos que percibe. Por ejemplo, ¿considera usted que el acusado actuó de manera violenta? Lo correcto sería preguntar qué observó, no qué opina. Solo un perito por su conocimiento especializado puede emitir determinadas opiniones técnicas. Pregunta compuesta. La pregunta compuesta es aquella que tiene dos o más preguntas en una sola, de modo que el testigo no sabe cuál responder primero o puede responder no una y dejar otra sin contestar. Esto puede generar confusión y afectar lo que es la claridad del interrogatorio, por lo que se puede hacer no objetada. Por ejemplo, una pregunta que podría realizar un abogado sería: ¿usted vio al acusado entrar al local y después salir con una mochila? En realidad se está haciendo dos preguntas. ¿Vio al acusado entrar al local? ¿Lo vio salir con una mochila? Lo correcto sería separar las dos preguntas. Pregunta impropia. La pregunta impropia es aquella pregunta que ofende, intimida o atenta contra la dignidad del testigo o de las partes. Por ejemplo, si el abogado que le hizo esta pregunta no le da vergüenza venir a mentir ante este juzgado, esta pregunta insulta al testigo y presume que está mintiendo. Por lo tanto, es objetable. Pregunta repetitiva. La pregunta repetitiva es la pregunta que ya fue respondida anteriormente. Su finalidad muchas veces es confundir al testigo o hacerlo caer en contradicciones. Por ejemplo, una pregunta puede ser donde el abogado pregunta: ¿usted vio al acusado el 10 de marzo? Y el testigo responde sí. Luego nuevamente el abogado vuelve a preguntar: entonces, si vio al acusado ese día, en este caso la respuesta ya fue dada. Pregunta argumentativa. La pregunta argumentativa es aquella donde el abogado expone su propio argumento dentro de la pregunta, en lugar de solicitar información. Por ejemplo, usted estaba tan lejos y además era de noche, entonces era imposible que viera al acusado. En este caso, el abogado está argumentando antes de realizar la pregunta. Por ello, esta pregunta puede ser objetada. En el interrogatorio directo se pueden objetar todas estas preguntas, especialmente las sugestivas. En el interrogatorio, las preguntas sugestivas sí están permitidas, pero las demás siguen siendo objetables cuando infringen las reglas del juicio. Conocer estas diferencias permite realizar una litigación oral más efectiva y respetar el debido proceso.